escuche, porque yo soy bien preguntón. Cuando yo no entiendo algo, yo pregunto. No cuestiono, pregunto. Le dije, papi, ven acá, explícame esto. What's going on? ¿Cómo que pide alas como de paloma en vez de pedir alas de águila? Ay, my, aleluya. Porque en la Biblia, oiga, que estoy entrando ahora al meollo de este mensaje. En la Biblia, el águila suele simbolizar fuerza. En la Biblia, el águila suele simbolizar poder, altura y victoria, conforme Isaías capítulo 40, verso 31. Pero aquí el salmista no está buscando fuerzas para vencer, busca huir y descansar. Hay veces que no queremos pelear con nadie. Lo que queremos es tener alas como de paloma para huir. Alas como de paloma para tener paz. Alas como de paloma para escondernos. Yo no quiero pelear. Yo no quiero guerrear. Lo que necesito son alas como de paloma. Los Salmos, el capítulo 55, quiero darle lectura comenzando desde el verso 4. Repito, libro de los Salmos, capítulo 55. Cuando ustedes lo tengan, me dicen amén, amado. Prestemos mucha atención, como es de costumbre, a lo que voy a dar lectura. Reza así la voz de Dios, grabada y escrita en páginas, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, verso 4: mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Moraría en el desierto. Prestemos atención nuevamente, quiero darle lectura. Mi corazón está dolorido dentro de mí. Mire la expresión tan increíble de David, donde dice, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Moraría en el desierto. Esa misma traducción, luego hay una expresión al lado de su Biblia que dice Selah. Selah, antes de entrar a la predicación, probablemente indica varias cosas. Recuerde que David era autor, músico, y esta exclamación o esta palabra que se declara como Selah estaba hablando de una pausa musical, un momento prácticamente de reflexión. Ese es el término Selah, de una suspensión prácticamente dramática. Es como si dijera, mientras se escribía lo que le acabo de leer a ustedes, como si David expresara, detente, siente esto que acabo de escribir. Padre, gracias te damos. En esta hermosa noche voy a hablar tu palabra y lo voy a hacer para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Dele la mano al que esté a su lado mientras se va sentando y dígale, el lugar de encuentro. Dígale, el lugar de encuentro.
Diga nuevamente el lugar de encuentro. Présteme sus dos oídos, por favor. El Salmo 55 es uno de los salmos más interesantes, personales del Salterio, expresado por el rey David. Es atribuido indiscutiblemente a David y a su vez pertenece al género de lamentaciones individual. Fue un escrito que él, por ciertas vicisitudes que atravesó, lo escribe. Pero es increíble porque a su vez fue escrito con una matiz particularmente dolorosa, lleno de quebranto, lleno de dolor, de angustia. En este caso, el libro de los Salmos, el capítulo 55, se está refiriendo a varias traiciones y entre ellas a un íntimo amigo de David, que en la trayectoria de este mensaje vamos a estar desarrollándolo. El libro de los Salmos no fue escrito en lo absoluto desde el campo de batalla, como cada uno de los que estamos aquí sabemos que David era un guerrero. Al contrario, este salmo fue escrito desde un corazón herido, abatido, y el tono del libro de los Salmos 55 progresa de la siguiente manera. Cuando vamos desde el verso 1 hasta el verso número 8 del capítulo 55 del libro de los Salmos, habla del clamor angustiado de David. Del verso 9 al verso 11 habla de la descripción del caos en cuanto a la ciudad se refiere. Impresionante porque del verso 12 al verso 14 del libro de los Salmos 55, la revelación en cuanto a la traición cercana de David. Luego en el verso 22 del capítulo 55 del libro de los Salmos habla de la declaración final de la confianza que David tenía en su Dios. Y es impresionante porque desde el verso 15 hasta el verso 23 habla de la imprecación contra los malvados. Es un movimiento desde la ansiedad hasta la confianza que David declara en este capítulo 55. Ahora, quizás algunos de ustedes se preguntarán y dirían, ¿cuándo fue que David escribió este libro de los Salmos? Podemos descubrir que el texto no especifica de manera detallada o exacta el momento cuando fue escrito, pero la mayoría de los intérpretes, y creo lo mismo que le voy a mencionar, lo relacionan con un episodio concreto del mismo capítulo 55. Me explico. La rebelión de Absalón. Preste atención a esta introducción. Luego vamos a entrar al meollo de este mensaje. Cuando hablamos en cuanto a la rebelión de Absalón, segundo libro de Samuel, capítulo número 15 hasta el capítulo 18, habla de cómo Absalón traiciona a su propio padre llamado David. La Biblia dice que fue un golpe increíble el cual David recibe
de un golpe de su propia sangre. Ahora quiero que usted entienda estos detalles y por eso voy con calma, porque es necesario entender la profundidad de la que hoy le voy a estar hablando. La Biblia describe en 2 de Samuel, capítulo 15, del verso 12, dice: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofer, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Ahitofer traiciona a David, yéndose con su hijo llamado Absalón. Ella mismo le voy a decir quién era Ahitofer. No era cualquier persona, era un amigo íntimo del rey David. Ahora, a David se le informa que Ahitofer se había ido con su hijo Absalón. Y esto está en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 31, donde dice: y dieron aviso a David diciendo: Ahitofer está entre los que conspiraron con Absalón. Mire la exclamación de David, porque David sabía el potencial que Ahitofer tenía. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofer. Ahora este hombre era uno de los consejeros de David. No era cualquier persona. En la antigüedad los reyes tenían sacerdotes los cuales consultaban, profetas en los cuales consultaban, pero también tenían consejeros como lo era Ahitofer. Ahora es fascinante porque el consejo de Ahitofer, según la Biblia, era como consultar a una palabra salida del corazón y de la boca de Dios. Describe el segundo libro de Samuel, capítulo 16 y verso 23, y el consejo que daba Ahitofer en aquellos días era como si se consultara a la palabra de Dios. Diga conmigo: wow. Parecido a los consejeros de hoy. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Ahora, así era todo el consejo que Ahitofer le daba, amén, tanto a David como a Absalón. El consejo era increíble, era como consultar a la misma voz de Dios. O sea, cuando Ahitofer hablaba, era como si Dios mismo tomara la boca de este consejero y hablaba palabra de Dios. Ahora, ¿qué hizo entonces Ahitofer cuando traicionó a David? O más bien, ¿qué fue lo que provocó? Escuche, que Ahitofer, amigo íntimo de David, traicionara, aleluya, a Ahitofer. Me puse a buscar historia y quedé anonadado, impresionado, impactado, porque posibles razones por las cuales Ahitofer, consejero de David y mejor amigo de David, lo traiciona. Y era por venganza, aleluya, por Betsabé. Escúcheme bien, escuche bien. El segundo libro de Samuel, capítulo número 11, se cuenta que David cometió adulterio con Betsabé y mandó a matar a su esposo Urías el Eteo. Todos conocemos la historia. Ahora, en 2 de Samuel, capítulo 23 y verso 34, se menciona, escuche, que Ahitofer era padre de Eliam.
Y en segunda de Samuel capítulo 11 y verso número 3 dice que Eliam era padre de Betsabé. Esto implicaría que Aitofel era abuelo de Betsabé. Ahora, si esto es correcto, la traición pudo haberse motivado por dolor familiar o deseo de venganza por la muerte de Urías el Eteo. ¿Qué es lo que yo quiero traerles en esta noche? Bueno, aprendamos a depositar en las manos de Dios los acuerdos o vicisitudes que tengamos con el prójimo y no aprendernos a vengar nosotros mismos, porque la Biblia dice: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Empuja al que está a tu lado y dile: deja que sea Dios quien pelee. My God, aleluya. Muchos estudiosos consideran esta explicación más fuerte, la cual yo le acabo de mencionar. El final trágico del traicionero Aitofel, porque así es como terminan los traicioneros. La Biblia describe en segunda de Samuel capítulo 17 y verso 23 que cuando Absalón no siguió el consejo militar que probablemente hubiera derrotado a David, Aitofel entonces sabe lo que hace. Entonces regresa a su casa y se suicida. Por eso es que yo estoy cansado, harto de decir desde este altar y otros altares: usted nunca pelea con los Judas, porque ellos terminan ahorcándose solos. Sea Dios bendito. Ahora, el consejo que Dios le dio a Aitofel no fue recibido. El consejo, vuelvo y repito, que Aitofel le da a Absalón no fue recibido por Absalón. Cuando buscamos en la Biblia, en segunda de Samuel capítulo 17 verso 1 al 14, aquí confirma lo que yo le estoy hablando. Aitofel quería tomar venganza por la muerte de Urías el Eteo. Aleluya. Cuando Absalón usurpa el trono, porque declara: entonces Aitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de mano. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a todo el pueblo. Aleluya. Pero como Aitofel no era el único consejero, allí David tenía a otro fiel amigo, espía en ese momento, consejero del rey David, llamado Usai. Anda aquí, malajaloja. Siento la gloria de Dios, donde Usai le dijo: su majestad, en esta ocasión Aitofel no aconsejado bien, porque tú sabes que David es varón de guerra. Si tú llegas por la mañana, te mete las manos. Si llegas por la tarde, te mete las manos. Si llegas por la noche, te mete las manos. Alábalo si es que puedes. Diga conmigo: wow. ¿Sabes por qué me impresiona? Porque el texto al final de segunda de Samuel capítulo 17, el verso 14 dice: el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el
acertado consejo de Ahitofeles se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Mi consejo: nunca te levantes contra el hombre que Dios ha puesto, porque hay peligro. Mire, escuche bien lo que le voy a hablar, porque lo más doloroso no fue la traición del hijo. Lo más doloroso para David fue que su consejero íntimo lo había traicionado, llamado Ahitofeles. Ahitofeles era amigo cercano de David y consejero de confianza de David. Aleluya. Su traición encaja perfectamente con estas palabras que él declara: no me afrentó un enemigo, sino tu hombre, al parecer amigo mío, mi guía y mi familiar. El lenguaje que aquí se utiliza con la experiencia narrada en segunda de Samuel capítulo, amén, en el segunda de Samuel que le acabo de leer, la traición primero rompe en confianza, luego en intimidad y seguridad emocional. El salmo incluye, oiga bien, síntomas claros de ansiedad. Sí, el rey David estaba lleno de ansiedad. ¿Cuál es el tema de hoy? El lugar de encuentro. Empuja al que está a tu lado y dile: ya mismo vamos para ahí. Dile: ya mismo vamos para ahí. Ahora David dice: temor y temblor vinieron sobre mí, horror me ha cubierto. No fue cualquier guerra, no fue cualquier batalla, no fue cualquier lucha. Aleluya. David deseó escapar de esta adversidad. Y yo necesito que usted entienda lo que yo trato de hablarle, porque David fue un sanguinario, David fue un guerrero, David peleó 1000 batallas, David no le tenía miedo a nadie. Pero en esta ocasión es donde él expresa y dice: ¿quién me diera alas como de paloma? Un hombre que estaba cansado de pelear, que estaba cansado de luchar, expresa y dice: ¿quién me diera alas como de paloma? En otras palabras, él no quería seguir luchando, él lo que quería era huir y descansar. Eso revela el agotamiento profundo que el rey David tenía. Hay gente que se siente de la misma manera, y se lo voy a explicar ya mismo. No están buscando alas de águila, lo que quieren son alas de paloma. Aleluya. Se sienten agobiados, se sienten cargados, pero hoy te vengo a decir: necesitas un lugar de encuentro. Salmo 55, probablemente durante una traición devastadora, en medio de la crisis política, porque al Absalón usurparle el trono se levantó una crisis política en su propio gobierno. Ahora bajo presión emocional externa, con deseos humanos de escapar, pero finalmente reafirma su fe. Y eso es lo que yo vengo a hablarte hoy. El lugar de encuentro, que no importa la adversidad que tenga, yo necesito encontrarme con Dios.
Dile al que está a tu lado, abróchate los cinturones que viene turbulencia. Salmo 55, verso 4 y verso 5 dice: mi corazón está dolido dentro de mí. Él no pasa por alto una situación, no aparenta espiritualidad. Él sabe cómo se siente, pero luego dice: y terrores de muerte han caído. Escuche cómo en 2 versos habla por cantidad de ocasiones de terrores, de temor, de temblor y de terror. Aleluya. Escúcheme bien, porque esto significa, aleluya, retorcerse. Esto habla de agitarse. Esto habla de estremecerse. Esto habla de un dolor de parto. Y aquellas que son madres saben lo que yo le estoy hablando. David no pasó por un simple proceso o etapa, pasó por un dolor de parto. No era solo dolor, era angustia interna, intensa. El corazón se retuerce dentro de mí, prácticamente en lo que está hablando David. En otros contextos puede referirse a temor físico, espanto emocional, angustia profunda. Es una palabra visceral. En otras palabras se pronunciaría eimot. Diga conmigo eimot. Aleluya, similar a eimá. ¿Y sabes qué significa? Terror, pavor paralizante, horror abrumador. Se usaba para hablar de un terror ante un juicio divino, de un miedo ante una moral, aleluya, o ante una amenaza moral. No está hablando de cualquier terror, no está hablando de cualquier temor, estaba hablando de un pavor que lo volvió loco. Terrores de muerte han caído sobre mí. No era una simple ansiedad leve, era sensación de una amenaza mortal. Escúchelo bien, la palabra tiene varias connotaciones, lo que yo le acabo de leer. Entre unas se las voy a pronunciar. Payasut significa terror estremecedor, horror que paraliza, espanto abrumador. Escuche, no es cualquier tipo de temor o de terror. Es un término raro, pero a la vez intenso. Describe algo que me cubre completamente. Es una sensación envolvente de pánico. Te pregunto, ¿en alguna ocasión tú te has sentido de la misma manera? El texto dice: y me cubrió el horror. Diga conmigo: y me cubrió el horror. La imagen para esta expresión era como una ola que lo envolvía. Quiero darle una observación importante que puse aquí. David no usa una sola palabra de miedo. Escuche, David no usa una sola palabra de miedo. David utiliza alrededor de 5 palabras que lo definen en su significado hebreo. Primero, ul, H-U-L, habla de agitación interna. Segundo, eimá, E-I-M-A-H, que significa terror mortal. Tercero, yir-ah, que significa miedo consistente. Cuarto, ra, R-A-A-D,
que significa temblor físico. Estaba en shock el hombre. Y por último, payasut, que significa horror envolvente. Es una descripción interna en cuanto a las emociones, en cuanto a la física, en cuanto a la psicología y en cuanto al existencial. Él estaba externamente abatido, pero internamente destruido. Sea Dios bendito. David describe algo que hoy podríamos nosotros identificar como una crisis de ansiedad severa. Como un ataque de pánico, como un shock emocional. Imagínate, lo traiciona a su propio hijo y su mejor amigo, pero él lo expresa de manera poética. Yo le he dicho a mis hijos, las mejores predicaciones salen de vivencias. Las mejores adoraciones salen de excelencia. Tú ves la música que ha impactado millones de personas. Pregúntele de dónde nacieron. Nacieron de una vivencia. Y David, cuando en el Salmo 55 habla, lo escribe de manera poética, porque él vivió lo que estaba cantando, escribiendo y hablando. La Biblia, eso es lo que me fascina, nunca espiritualiza el sufrimiento ignorando la realidad del cuerpo. Describe el miedo como una experiencia total del ser humano. Es normal que sintamos temor. Es normal que nos sintamos con miedo. Pero Dios está permitiendo todo esto en tu vida porque hay un momento donde te vas a chocar con Dios. Ahora David dice, Salmo 55, verso 6: ¿quién me diese alas como de paloma? Porque yo soy bien preguntón. Cuando yo no entiendo algo, yo pregunto. No cuestiono, pregunto. Le dije, papi, ven acá, explícame esto. What's going on? ¿Cómo que pide alas como de paloma en vez de pedir alas de águila? Ay, mancara, aleluya. Porque en la Biblia, oiga, que estoy entrando ahora al meollo de este mensaje. En la Biblia, el águila suele simbolizar fuerza. En la Biblia, el águila suele simbolizar poder, altura y victoria, conforme Isaías capítulo 40, verso 31. Pero aquí el salmista no está buscando fuerzas para vencer, busca huir y descansar. Hay veces que no queremos pelear con nadie. Lo que queremos es tener alas como de paloma para huir. Alas como de paloma para tener paz. Alas como de paloma para escondernos. Yo no quiero pelear. Yo no quiero guerrear. Yo lo que necesito son alas como de paloma. Diga conmigo, wow. Escúchelo bien, porque la paloma en la cultura hebrea representaba inocencia y mansedumbre, vulnerabilidad, pureza, sensibilidad y búsqueda de refugio. El águila, oiga esto, el águila enfrenta, la paloma escapa. Oh my God. Oh, ¿quién me diese alas como de paloma?
David no está en el modo de guerrero. Aquí está en un modo herido. Él no quiere enfrentar, él no quiere pelear, él no quiere guerrear. Él solo lo que quiere son alas para esconderse, alas para descansar. Yo siento la gloria de Dios en este altar. El salmista no desea alas de águila, que habla de poder, ni alas de halcón, que habla de dominio. Destaca las alas de paloma porque está herido, no quiere luchar, no quiere reposo, quiere silencio y quiere a Dios. Mira al que está a tu lado y dile: yo lo que quiero es esconderme. Dile al que está a tu lado, dile: yo lo que quiero es esconderme. Pero dile sin miedo: yo lo que quiero es esconderme. Yo no estoy buscando alas de halcón para dominar. No estoy buscando alas de águila para tener poder. Yo lo que quiero son alas de, aleluya, de paloma. Porque yo necesito un refugio. Yo necesito esconderme, Dios mío. Siento que algo está pasando en la casa. Yo necesito alas. Esto es uno de los momentos más sinceros y más honestos de un alma de la Biblia, conocida como David. Mientras algunos buscan alas de falcón para dominar, o alas de águila para tener poder, habemos algunos procurando tener una alita de paloma para escondernos. Según la Biblia, las características simbólicas que tiene la paloma en el Antiguo y Nuevo Testamento. Primero nos vamos con el Antiguo. Génesis 8 habla de que la paloma entró al arca con una hoja de olivo. Esto simbolizaba la paz y el juicio que había concluido. En el libro del Cantar de los Cantares, la paloma simboliza ternura y belleza. En el Nuevo Pacto representa al Espíritu Santo conforme a Mateo 3, verso 16. En la tradición judía, la paloma representa a Israel. Así como la paloma es acosada por aves de rapiñas, Israel era acosado por naciones, o usted es acosado por el diablo. Pero la paloma me fascinaba mientras estudiaba, porque siempre vuelve a su nido, como se supone que usted vuelva a su nido para esconderse y estar a solas con Dios. Algunos quieren alas de águilas para ser expuestos y que el mundo los vea. Otros quieren alas de falcón para tener dominio sobre otros. Pero hay otros que somos palomas, lo que queremos es estar escondidos en el nido con Dios. Los rabinos notaron que la paloma no tiene muchas defensas físicas. Mas sin embargo se dieron cuenta que la paloma, una de las cosas que tiene como defensa es que huye y se refugia. Una de las cosas increíbles que descubrí que la paloma utiliza como defensa
es que aprende a huir y a refugiarse. ¿En quién tú estás buscando refugio? ¿A dónde tú te estás escondiendo? Porque cada paloma tiene su nido. Diga conmigo, cada paloma tiene su nido. Dígalo sin miedo, cada paloma tiene su nido. ¿A dónde tú estás buscando refugiarte? ¿A dónde tú estás buscando huir? Israel tampoco podría sobrevivir por fuerza militar, sino por una dependencia total de Dios, como se supone que usted y yo vivamos. Otra de las cosas que descubrí, que la paloma es fiel a su pareja, como se supone que usted y yo lo seamos, como Israel se supone que lo sea. Otra de las cosas que descubrí, esto no lo sabía, Franco sabe lo que le hablo. En Puerto Rico, donde vivíamos, había una casa de madera llena de zinc. Había muchas palomas allí. Alabado sea Dios para siempre. Y descubrí que cuando la paloma gime es porque está sufriendo. Cuando usted está herido, se supone que usted gima, que usted llore, que usted clame, que usted busque a Dios, que usted le pida a Dios que lo ayude. Habrán palomas que están gimiendo en esta noche. La paloma gime, y cuando la paloma gime es porque está sufriendo. Hay palomas que están gimiendo, hay palomas que están llorando. Aquí está el Dios de los cielos para socorrerte. Diga conmigo, wow. Dígalo de nuevo, dígalo, wow. ¿Sabes qué es lo que me sorprendía? Allá en Puerto Rico, cuando yo me criaba, no había montañas frente a mi casa ni al lado. Alabado sea Dios, pero sí había lugares donde ellas se escondían. Y descubrí que la paloma encuentra siempre refugio en las grietas de las rocas. Ay, no me entendieron. Yo hablé de rocas. ¿Dónde tú estás buscando tu refugio, paloma? ¿A dónde tú te estás escondiendo, paloma? El libro del Cantar de los Cantares del rey Salomón declara en el capítulo 2, verso 14, que la paloma se esconde en la roca. Israel se escondía en Dios. Y ahora él dice: ¿quién me diera alas como de paloma? Un guerrero. Uno que peleaba con quien fuera, pero ahora no estaba buscando alas de falcón, alas de águila, quería alas de paloma. En el hebreo original, la palabra shakam significa habitar con permanencia, significa establecerse y significa encontrar reposo estable. El falcón no lo hace, el águila no lo hace, pero la paloma quiere estar en un lugar estable. La paloma quiere esconderse para buscar reposo. La paloma quiere habitar en la permanencia. Salmo 91, verso 1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estaré hablando con una paloma.
escapar. Escapar para encontrar pureza. Escapar para encontrar intimidad. Escapar para encontrar comunión. El falcón no lo logra. El águila no lo logra. Pero la paloma y catarabasaba aquí. Siento poder de Dios. Ahí está Dios. Alguien que se atreva a alabarlo. Yo no sé si me va a salir la iguana, pero cuando usted escucha una paloma, se está comunicando en su idioma con Dios, aunque tú no oigas ni entiendas mis lenguas. Pero yo me estoy comunicando con Dios. Alguien que se atreva a alabarlo. El lugar de encuentro. Dile, el lugar de encuentro. Y ahora voy a entrar al meollo de este mensaje. Hay gente que tiene que entender que el único lugar de encuentro es el desierto. Alabasaba Kima. Es el desierto. Dile al que está a tu lado, dile, wow. Ahora David dice en el Salmo 55 verso 7: ciertamente huiría lejos. Yo necesito que usted entienda que se meta aquí en mi mente y en lo que le estoy hablando, para que logre entender que quien escribió eso fue un sanguinario guerrero que no le tuvo miedo a los osos, no le tuvo miedo a los leones, no le tuvo miedo a Goliat, no le tuvo miedo a Saúl, no le tuvo miedo a los filisteos, no le tenía miedo al diablo, pero ahora deseaba huir. Águila. Hay gente que se pelea por posiciones y por títulos, por tener poder. Mire, yo estoy delante de la presencia del Dios que amo, que respeto y temo. Pero ¿sabe cuál es mi oración ahí privada? A mí no me importa viajar, a mí no me importa salir. Déjame aquí, yo estoy bien. Está como los discípulos cuando vieron la gloria en Mateo 17, que Pedro le dijo: hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y él le dijo: tú no sabes lo que estás pidiendo. Yo entiendo que cuando Dios se te revela, no te puedes quedar callado, tienes que compartirlo con otro. Pero a mí no me interesa. ¿Sabes lo que yo disfruto más? Estar por horas metido en mi oficina, teniendo intimidad con mi amado. Aleluya, yo quisiera tener alas, aleluya, como de paloma, para estar en el surco de Dios, para estar en el secreto de Dios, para estar en la peña con Dios, para estar en el nido con Dios. Si lo va a alabar, alaba lo que se oiga. David dice, ciertamente huiría lejos, moraría, escuche bien,
porque se pierde esto. Perdí una hora ahí. Moraría en el desierto. Selah. Mi pregunta, la que le hice a Dios: ¿por qué en el desierto? De aquí sale el tema, el lugar de encuentro. ¿Por qué el desierto? Porque él dice moraría en el desierto. Porque en la mentalidad hebrea, el desierto es la palabra hebrea que se pronuncia midbar. Y midbar, M-I-D-B-A-R, midbar, no es solo soledad, sino el lugar de encuentro con Dios. El lugar donde ningún humano te traiciona. Es espacio de purificación. Hay gente que quiere estar rodeado siempre de gente, mientras hay otros que piden tener alas de paloma para huir al desierto. David prefiere la soledad con Dios antes que la compañía de traidores. El desierto, midbar, en hebreo midbar, comparte la raíz con dabar. Cuando yo leí esto, yo dije: espérate. Midbar comparte la raíz hebrea con dabar, que dabar es palabra. El desierto no está vacío, es el lugar donde se oye la voz de Dios. Se me fueron, solo me están entendiendo 2 o 3. ¿Quieres oír la voz de Dios? El lugar de encuentro es midbar. Si lo va a alabar, alaba lo que se oiga. El desierto, dígale que está a tu lado, el desierto no está vacío. Ahora dígale: es el lugar donde se oye la palabra. En el desierto yo no oigo nada. En el desierto yo no escucho a nadie. En el desierto solo está Él y yo. Yo y Él. Es ahí donde la voz me va a susurrar. Es en el desierto, porque aquí el desierto simboliza o representa el exilio o el retiro espiritual lejos de la corrupción. No es, oiga bien, escapismo cobarde. No voy al desierto porque tenga miedo. Es búsqueda de intimidad con Él. Para los cristianos antiguos, el desierto era el lugar de encuentro con Dios. ¿No me lo crees? Pregúntale a Moisés. ¿No me lo crees? Pregúntale a Israel. Empuja al que está a tu lado, dile: mi lugar de encuentro. Dile: mi lugar de encuentro. Estoy en el desierto, pero es ahí donde yo oigo a Dios. No estoy rodeado de nadie, pero es ahí donde yo oigo a Dios. El lugar de encuentro no es huir del mundo por miedo, sino huir del pecado para encontrarme con Dios. Hablando místicamente, entonces esto representa y simboliza silencio interior, despojo
despojarnos del ego. Ahí nos vaciamos. Ahí estamos desnudos delante de Dios. Ahí en realidad somos lo que somos. No tenemos que aparentar. El alma quiere volar hacia el silencio donde Dios habla. Hay muchos ruidos que distraen la gente. Hay muchos ruidos que están distrayéndote para que ya no oigas la voz de Dios. ¿O acaso tú crees que fue casualidad que el profeta Elías se metió en una cueva y puso sus dos rodillas entre sus oídos? No me está entendiendo. Simbólicamente, lea lo que está en la Biblia, en el libro de Reyes, cuando Elías se postra y dice que puso su cabeza entre sus rodillas, es porque la rodilla izquierda tenía que taparle el oído izquierdo y la rodilla derecha el oído derecho. Deja de estar oyendo voces externas. Aprende a oír la voz de Dios en tu interior. Pero esto solo va a pasar cuando tú vayas al lugar de encuentro. Ese es el desierto. Este pasaje que yo le hablo hoy revela el cansancio emocional extremo que David tenía. No quiere luchar, lo que quería era desaparecerse. El dolor por la traición cercana de Absalón, su hijo, y de Aitofel, su mejor amigo. En este contexto del salmo, el enemigo era alguien íntimo. Como le estoy hablando, lo más probable, Absalón, su hijo, y Aitofel. Y David lo que quería no era deseo de venganza, simplemente quería tener paz. Yo no sé si usted ha llegado a un momento donde tú lo que quieres es simplemente tener paz. Él no pide espada, él simplemente pide alas. Ay, Dios mío. Él no pide espada, él no quiere defenderse, él lo que pide alas como de paloma. Diga conmigo, alas como de paloma. Es increíble porque la paloma no simboliza cobardía, simboliza un corazón sensible. Dame alas para yo ir al desierto, para ahí encontrarme con Dios. Hay algo aún más profundo, y es que el alma humana, y ya voy a concluir, cuando está saturada de conflicto, no anhela poder, anhela descanso. Y así se sentía. No era una imagen de que quiero ganar. David lo que quería era simplemente tener paz. ¡Oh! Si me diera alas como de paloma, huiría y descansaría, me iría al desierto. Él quería tener un lugar de encuentro. Termino. Los desiertos no son fáciles, pero son muy necesarios. Porque mientras tú te rodeas de gente, te distraen y no puedes oír la voz de Dios que te quiere hablar. Y esa voz solo habla en los desiertos. Esa voz solo platica en los desiertos. La mayoría de las visiones y revelaciones que yo he tenido, las he tenido en la madrugada, solo aquí, sin nadie, donde no hay voz, donde no hay ruido, donde no hay nada que distraiga. A mí me encanta, y los que me van a ver saben que me invitan a predicar. Yo soy loco con los abanicos. Aunque el hotel tenga aire acondicionado, yo siempre pido un abanico. Pero hay veces que yo estoy metido ahí en mi oficina y hasta el ruido del abanico me molesta y lo apago. Y solo oigo un silencio.
Fue esa voz apacible la que el profeta Elías entendió que ahí estaba Dios. Hay veces que no queremos terremoto, hay veces que no queremos fuego, hay veces que no queremos viento. Lo único que yo necesito es oír la voz de Dios apacible. Que Él me hable, que Él trate conmigo. Y eso solo ocurrirá en el lugar de encuentro, tu desierto. Yo no sé cuán cansada, cuán cansado tú estés, pero es justo delante de Dios pedirle hoy que te dé alas de paloma. Porque Él sabe que esa expresión lo único que quiere es salir al desierto, meterse en su nido, meterse en la peña, esconderse con Dios. El lugar de encuentro, ponte de pies.